Lectura 1. Relación entre comportamiento y salud. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad o dolencia, siendo esta una definición que refleja un enfoque integral de la salud, que considera un bienestar integral, integrando el bienestar emocional y social de las personas, no solo considerando a la enfermedad. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad o dolencia, siendo esta una definición que refleja un enfoque integral de la salud, que considera un bienestar integral, integrando el bienestar emocional y social de las personas, no solo considerando a la enfermedad. Según la OMS, la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico, ya sea por causas en general conocidas, manifestadas por signos y síntomas. Es importante entender los mecanismos de interacción del sistema nervioso central, ya que esta se trata de una estructura compleja que recoge millones de estímulos por segundo, que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. Algunos estudios infieren que el sistema nervioso central puede inferir en el sistema inmune, implicando de ese modo los factores psicológicos. Existen diferentes circunstancias externas que podrían afectar el sistema nervioso central, como lo es la nutrición y las lesiones, ya que una deficiencia en nutrimentos podría interferir en la sinapsis de las neuronas. Y por otro lado, un traumatismo pudiera desencadenar alguna condición mental o física alterando el comportamiento. Algunos modelos de relación entre personalidad y salud. Creencias sobre la salud, teoría de la utilidad subjetiva esperada y la teoría de la acción razonada. Estas tienen escasa capacidad predictiva, resultados incongruentes y tienen un excesivo peso en variables cognitivas. Por otra parte, el modelo más acertado es el modelo centrado en los rasgos de personalidad por Schultz y Rittenhouse, puesto que ellos intentan explicar la relación entre comportamiento y salud a partir del temperamento y el carácter. Algunos puntos que ellos desglosan son que la personalidad induce la hiperactividad, ya que las respuestas de los individuos son simpáticas o neuroendocrinas. La predisposición conductual nos dice que la responsabilidad está ligada a enfermedades físicas u orgánicas, siendo el reflejo del riesgo, porque la responsabilidad tiene una correlación institucional, lo cual aumenta la anormalidad patógena de la enfermedad. Y finalmente, nos dicen que la personalidad pudiera ser un determinante de conductas de riesgo, pues la personalidad del individuo lo lleva a ponerse directamente en riesgo. El modelo con más aceptación en la actualidad es el modelo biopsicosocial, el cual Líbano lo describe como una relación de salud y enfermedad multifactorial, puntualizando la prevención y la promoción de la salud para el mejoramiento de esta. Este modelo nos habla de una relación entre la conducta, el cerebro y el sistema inmune, existiendo tres variables al respecto: sistema neuroendocrino, sistema inmune, asociado con la secreción de hormonas. Uno de los más estudiados ha sido el estrés,
por su liberación de glucocorticoides, como es el cortisol y la corticosterona, los cuales tienen efectos inmunosupresores, el cual se cree tiene un efecto depresor sobre el sistema inmunológico, provocado por las condiciones de vida, ya sea un trabajo con una sobreexigencia, conflictos interpersonales, problemas clínicamente amenazantes o situaciones académicas, sistema nervioso central, sistema inmune. Existiendo una interrelación psicológica y fisiológica, se obtiene como resultado una retroalimentación, principalmente hormonal, liberando mensajes químicos nerviosos, la cual su disminución causa una pérdida de actividad inmunológica, desencadenando así enfermedades autoinmunes. Sin embargo, se ha visto que una red de apoyo fuerte puede prevenir de un nivel de estrés alto. Se ha comparado que los individuos con bajo estrés y una fuerte red de apoyo social presentan un sistema inmune más eficaz en comparación con otros individuos que soportan el mismo tipo de estrés. Percepción de situaciones, estilos de vida y salud. El estilo de vida puede favorecer estímulos estresantes en las características cognitivas ligadas a la personalidad del individuo, y a partir de estudios epidemiológicos se establece una correlación entre el modo de vivir y la duración de la vida. Es entonces que Berggruen relata los estudios de Alexander Lieb sobre los estilos de vida en comunidades caracterizadas por la longevidad. Estos denominadores de longevidad son la herencia genética, una dieta escasa, actividad física mantenida, una vida pacífica, lenta y relajada, y una actividad social y sexualmente activa hasta edades avanzadas. Es decir, que tener antepasados longevos, tener una dieta de alrededor de 2/3 del promedio de calorías de la dieta estándar y con poca cantidad de carne, tener un trabajo o actividad física constante de acuerdo a su localidad, teniendo caminatas largas, por ejemplo, una conciencia limitada al tiempo y la buena actividad social, son las condiciones ideales para la longevidad y vida saludable. Las encuestas de Belloc y Breslow desglosan los hábitos saludables correlacionados con un mejor estado de salud, los cuales son dormir de 7 a 8 horas diarias, tomar desayuno diariamente, no comer entre comida, mantener un IMC adecuado, no fumar, no tomar alcohol o consumirlo con moderación y llevar a cabo una actividad física regular. Esta línea está caracterizada principalmente por aceptar la idea del estilo de vida de moral saludable, que cae bajo la responsabilidad del individuo, mezclado con la sociedad de acuerdo a la cultura. Es así que promueve al estilo de vida saludable para prevención de enfermedades crónico-degenerativas, siendo el principal obstáculo la falta de responsabilidad y sensibilidad. Además, se ha visto que un factor importante es la sociedad, limitando los recursos para lograr alcanzar ese estilo de vida saludable, ya sea por la falta de conocimientos, de manera monetaria, o con un insuficiente manejo en las legislaciones, en la regulación de alimentos y su etiquetado. Aproximaciones a la consideración del estilo de vida. Estilo de vida genérico. Esta línea de pensamiento explica que el estilo de vida es responsabilidad del individuo y, dependiendo de la administración pública, se industrializa gracias a las organizaciones oficiales responsables, sin quitarle el peso a las decisiones individuales.
Socializar el concepto de estilo de vida. Además de considerar los hábitos de cada individuo, el estilo de vida también tiene que ver con la forma en cómo las sociedades organizan el acceso a la información, la cultura, la educación y la propia salud, con sus respectivos determinantes, según cada grupo social, implicando así conocimientos, competencias, la regulación en alimentos como el etiquetado adecuado, leyendas de alérgenos o productos nocivos, y de acuerdo a las políticas, los impuestos, derechos a los consumidores y acuerdos a instituciones sociales públicas. Existe la tendencia o aproximación al pragmatismo. Y el pragmatismo, según la Real Academia Española, es un movimiento iniciado en los Estados Unidos por Peirce y James a finales del siglo XIX. Este busca las consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida. Es entonces que la tendencia a la pragmática se centra en la operacionalización, enfocado en ciertas pautas de comportamiento de la promoción a la salud. Patrones y comportamientos en la salud. Existen numerosos aspectos considerados como factores protectores y promotores de la salud, originados de estudios epidemiológicos que mostraron asociaciones entre la salud y algunas prácticas de vida o comportamientos. Existe un constructor cognitivo que nos indica cómo se hacen las cosas y a qué se piensa sobre las cosas. Entre ellas encontramos al sentido de coherencia, la fortaleza y el control o la sensación de control. Sentido de coherencia. Antonovsky buscó la relación entre el desarrollo de patologías y la exposición a ciertas condiciones de estrés. Como resultado, se desprende de modo prospectivo que una persona con alto sentido de coherencia se considera a sí misma capaz de manejar los problemas que surjan, siendo también capaz de tratar con éxito las situaciones y eventos estresantes que amenazan su salud. Fortaleza. En la obra de 1989, Disposiciones fortalecedoras de Rodin y Salovey, manifiestan que al presentar una disposición optimista, firme, persistente y flexible, resultará en un mejor mantenimiento de la salud, propiciando valoraciones cognitivas que eluden los efectos nocivos del estrés, haciendo creer que sus efectos son mínimos. Control o la sensación de control. El control se entiende por la posibilidad de elección y desempeño de la responsabilidad, volviéndose una variable ligada a la salud, que influye directamente en la morbilidad y la mortalidad, a través de su impacto sobre las conductas relevantes para la salud, añadiendo al panorama el locus de control. Locus de control. Distinguimos tres tipos de locus de control. El primero, de control interno, basado en la creencia de que la salud está determinada por la propia conducta. El locus de control externo está basado en la creencia de que el mantenimiento de la salud depende de otros poderosos, en concreto de los profesionales de la salud. Y el locus de control al azar o descontrol está basado en la creencia de que la propia salud es una cuestión ampliamente debida al azar, y que fue denominada externalidad debida a la suerte por Levenson en 1973. Riesgo. La insensibilidad al riesgo es cuando un individuo hace caso omiso a las situaciones de riesgo, teniendo una falta de comportamientos de prevención o evitación. La conciencia somática es un proceso mediante el cual una persona
percibe, interpreta y actúa sobre la información proveniente de su propio cuerpo. Ha agrupado el ámbito de estudio que abarca el campo de referencia a la percepción de las señales internas. La señal se conoce como eventos corporales detectables por otra persona o por el propio sujeto que presentan un referente físico. Los síntomas se describen como acontecimientos subjetivos aparentes para la persona afectada y pueden estar formados por señales que indican un proceso patológico. Teoría de la conciencia por Duval y Wiklund. La autoconciencia del individuo es más específica en cuanto a expectativas y conductas autoinformadas sobre dicho fenómeno. Al tener una conciencia más precisa, ayuda a tener una interpretación de información sobre sus estados internos. Bem, en 1972, nos presenta la teoría de la prescripción de sí mismo. Al conocer sus estados internos, el individuo es capaz de conocer y descifrar señales externas, como si de un observador externo se tratara. Discriminación de los estados internos. El estado interno son percepciones, sentimientos o creencias que hablan sobre el estado de nuestro cuerpo, que implican la percepción de señales fisiológicas y su informe verbal. La conciencia sensorial son señales producidas en el tracto intestinal por introducción de líquidos, globos y sondas, siendo insensible desde la faringe y terminando antes del canal anal. Pero sí se percibe una sensación al inflar el globo. Dependiendo de la zona, en el esófago y el estómago se describe como plenitud o saciedad, y en el intestino delgado y grueso como saciedad atribuida a la flatulencia sin ubicar exactamente la zona. Asimismo, no se halló diferencias individuales, únicamente el grado de conciencia de distinción de las señales. Tipología. Está expuesto a un sinfín de sesgos que distorsionan la percepción con las señales externas, y esto ha sido demostrado con estudios pioneros, que nos afirman que la menor exposición a estímulos externos puede precisar la información, y Pennebaker hipotetiza que los estímulos sociales impiden percibir las señales de desequilibrios orgánicos. 1. Incapacidad de percibir el dolor por insensibilidad. 2. Percepción correcta de síntomas, pero sin comunicación. 3. Correcta percepción, pero no se describen acertadamente. 4. Informan de sus síntomas o cambios, pero no están relacionados con patologías. Escala Peale. Pennebaker Inventory of Limbic Languages, o la escala Peale por sus siglas en inglés, es un cuestionario desarrollado en 1977 por Pennebaker, Borman, Schaeffer y Harper, que consta de 54 ítems que representan la frecuencia de distintas sensaciones corporales y o síntomas. El Private Self Consequences Scale, elaborada por Feinstein, Shire y Boss. El Private Body Consequence Scale, elaborado por Miller, Murphy y Boss en 1981, nos permite evaluar la tendencia a atender o no a las sensaciones físicas internas y procesos corporales. Precisión en la discriminación de señales internas. Algunos estudios como el estudio de la percepción del dolor, la fatiga y el esfuerzo, consumo de oxígeno y niveles de lactato en sangre, contracciones del estómago, distensión rectal, del nivel de glucosa en sangre, de la temperatura en los dedos, la congestión nasal y la tasa cardíaca, además de la presión sanguínea, nos ayudan a determinar señales del cuerpo que nos indican valores sujetos a la salud o enfermedad.
Percepción de señales internas y conducta de informe de síntomas. Estudios de patrones en la infancia del comportamiento de informe de síntomas. La teoría de la atención excesiva nos indica que los infantes desencadenan una respuesta selectiva extremadamente sensible. La teoría de la interpretación paterna nos indica que los síntomas de los hijos se asemejan al de los padres. Y la teoría de la ganancia secundaria dice que las relaciones familiares están estrechamente ligadas a los síntomas. Desarrollo del comportamiento de informe de síntomas por Pennebaker en 1982. 1. La ocurrencia de conflictos familiares provoca cambios fisiológicos y sensibilidad o falta de competencia, causando que se desvíe la atención de sí mismo, siendo más relevante lo que ocurre internamente. 2. Inseguridad. Buscando la aprobación que puede llevar a patrones poco saludables o un mayor estímulo de estrés debido a la interacción social. 3. Informe de síntomas reforzado por la reducción del conflicto, poniendo atención al sujeto y la eficacia del informe de síntomas como excusa para el fracaso o la evitación de una obligación o compromiso. 4. Consecuencias de una frecuente situación conflictiva es un estado de incapacidad fisiológica extrema que, en tanto produce cambios en los estados internos, puede hacer que la persona esté más atenta a los cambios sensoriales o signos corporales. Conducta y enfermedad. En 1951, Talcott Parsons nos habla del concepto del rol de enfermo, la cual nos dice que es una serie de conductas asociadas con ciertos aspectos de la función de un individuo dentro de la sociedad. En 1962 llega el concepto de conducta de enfermedad por Mechanic. Se refiere a la forma en la que los síntomas dados puedan ser diferencialmente percibidos, evaluados y provocar una actuación en diferentes personas. En 1966, Mechanic hace la distinción del trastorno y la enfermedad por trastorno. En 1969, para Pilowsky, el término conducta anormal de enfermedad es alusivo a una adecuada participación médica, que determina que las alteraciones no producen los síntomas referidos, causando que el paciente continúe con aparente enfermedad. En 1973 tenemos la definición de alexitimia, el cual es un patrón específico de comportamiento caracterizado por dificultades en la capacidad de experimentar y verbalizar el afecto. En 1974, Sternbach dice que la conducta de la enfermedad está sujeta a las diferencias individuales. Significado de dolor psicogénico en 1976. Las exploraciones diagnósticas no encuentran relación convincente entre lo expresado y las manifestaciones. También Greenlee y Mechanic en este mismo año nos demuestran en estudios que la conducta de la enfermedad está sujeta a diferencias a través de las culturas. En 1978, Kleinman, Eisenberg y Good diferencian enfermedad de la conducta de enfermedad, planteado desde una perspectiva de sociología. Después, Foster y Anderson nos dicen que la conducta de la enfermedad está sujeta a la edad y el sexo. Woolley, Bagwell y Wingate identifican 8 conductas coexistentes en el patrón de conductas de enfermedades crónicas. Después, en 1979, Barondes afirma que la medicina se centra en consideraciones meramente patogénicas, centrándose también en el tratamiento de la enfermedad. Lipkin en 1981 nos dice que la influencia de las reacciones de las personas a su alrededor son de importancia crítica en la conducta de la enfermedad del paciente.
Además, nos indica que el tratamiento a los síntomas transitorios de la enfermedad podrían ser una amenaza a la adaptación del paciente, mientras que en 1982 y hasta en 1983, Turcat y Noskin estudian el reforzamiento del comportamiento en la enfermedad. En 1986, Mechanic habla sobre la conducta de la enfermedad, la cual está sujeta a la historia personal de enfermedad y las variables situacionales. Kiermaier en 1986 nos indica que la somatización es el resultado complejo de procesos que van paulatinamente moldeando la experiencia y la expresión conductual de cada episodio de enfermedad, hasta conformar un patrón de comportamiento que definimos bajo el tópico de somatización, la cual tiene, según el mismo autor, 4 situaciones clínicas. La primera de ellas es la consideración de la somatización como la presentación somática de los que en realidad son trastornos afectivos. Además, establece que en ausencia de variables psicosociales, se deberá excluir razones biológicas que expliquen los síntomas. Pacientes que no se encuentran en el tratamiento eficaz se muestran señales de problemas psicológicos y una resistencia al clínico, es decir, se miran renuentes ante el tratamiento. En 1987, numerosos estudios han declarado que existe una fuerte prevalencia de comorbilidad en pacientes en la práctica médica general y en el contexto hospitalario, con una tasa que va del 30% al 40%. Wilmot en 1989 señala que la conducta de la enfermedad está sujeta a los estilos de modelamiento y reforzamiento del comportamiento. 1989. Algunos autores señalan que los individuos alexitímicos confunden los correlatos fisiológicos de las emociones con señales o signos de enfermedad, de tal modo que al interpretarlos como síntomas inician un episodio de conducta de enfermedad que les lleva hasta requerir tratamiento hospitalario. Brandon y Feist en 1992 indican que los factores que pueden afectar la respuesta de los síntomas son factores demográficos, característica del síntoma y la visión personal de la enfermedad. Conducta anormal como riesgo para la salud. Se ha encontrado una mayor vulnerabilidad a la enfermedad en individuos que sufren trastornos conductuales. La presencia conjunta de alteraciones conductuales y orgánicas recibe el nombre de técnico de comorbilidad. Así, numerosos estudios han puesto de relieve una fuerte prevalencia de comorbilidad en pacientes en la práctica médica general y en el contexto hospitalario. Como conclusión, me gustaría añadir un fragmento de la misma lectura que dice así: los estilos de vida son un asunto de interacción entre responsabilidad individual y responsabilidad política del Estado. Al entender que no es el individuo el único responsable de, por ejemplo, morir por cáncer de pulmón tras 40 años como fumador, en resumen, más que intentar cambiar solo el estilo de vida, se trata de operar el cambio en mediante el cambio de las condiciones de vida. A mi consideración, este pequeño fragmento engloba bastante bien todo lo referente al texto. Nos indica que el individuo no es el único responsable de la curación o el tratamiento de su enfermedad, además de su estado de salud, sino que también el estado es de gran relevancia, pues este mismo es quien nos va a dar las bases para lograr una educación adecuada para llevar nuestro estado de salud, además de, evidentemente, la economía y las organizaciones de salud públicas que nos ofrezcan los servicios necesarios para optimizar nuestro estado de salud. No solo es
considerar que el individuo va a ser el causante de su enfermedad, sino también todo su cultura, su ambiente. La gran mayoría de enfermedades son multifactoriales, no solo se trata de genética o del estilo de vida del paciente, sino también de la cultura que lleva, sus familiares, sus amigos, sus parejas. También tiene mucho que ver las políticas y legislaciones del país o del estado en el que viven.